Hebreos entonces capítulo 2, versículo 10 al versículo 13, dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por favor, toma asiento, hermanos. Ciertamente un pasaje difícil de comprender en primera instancia, ¿cierto? Al leerlo de buena primera es algo difícil de identificar, pero eso es lo que vamos a tratar de hoy día comprender. El título del sermón del día de hoy se llama, o es, Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Y a modo de introducción, hermanos, nosotros hemos venido hablando ya no solamente desde el primer capítulo de Hebreos, sino que también los primeros versículos del segundo capítulo. Hemos venido hablando de lo que el autor nos ha mostrado. Y el autor nos ha mostrado quién es Jesucristo. ¿Cuál ha sido su obra? ¿Cuál es su calidad? ¿Cierto? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué significaría para nosotros? Nos ha mostrado que es el representante de la humanidad. La semana pasada hablamos de eso. De cómo Él ha sido el representante de la humanidad, cómo murió como hombre y que eso era necesario para poder ser el sacrificio por nosotros. ¿Cierto? Eso lo hablamos la semana pasada. El que no ha podido ver la semana pasada está subido ya para que pueda entrar en contexto. Ahora bien, el autor de Hebreos sigue complementando su exposición acerca de Jesucristo y su obra, y en este caso nos está hablando de la salvación. Mucho se ha discutido a través de la historia de la salvación y específicamente en un ámbito, el monergismo y el sinergismo. Yo creo que más de alguno conoce esos términos, pero los vamos a aclarar por si a usted le suena raro. Monergismo significa una energía, ¿cierto? Mono de uno y sinergia, ¿cierto? O energía, tiene la misma palabra. Una energía, y en este caso el sinergismo es dos energías, o en este caso más. En términos, digamos, prácticos, la disyuntiva histórica dentro del cristianismo es cuando el hombre se salva porque hay una acción de Dios y otra del hombre, que eso vendría siendo sinergismo, o por el otro lado hay una obra plenaria y total de Dios y el hombre solamente es un receptor, un recipiente. El hombre no hace nada, y eso es monergismo. Son dos posiciones que se enfrentan. Cuando el hombre se salva, entonces, actúa, digamos, él de alguna manera, lleva a cabo su propio, digamos, libre albedrío, utiliza su capacidad de acercarse a Dios, o no, definitivamente es Dios el autor total de la salvación del hombre. Esa es la disyuntiva. Nosotros sabemos, hermanos, y hemos estudiado en profundidad esto. Yo creo que más de alguno está totalmente relacionado con esto. Y entendemos que la Biblia es clarísima. ¿En qué sentido? En que la salvación es monérgica. O sea, es una obra plenaria, absoluta, total y completa de Dios. El hombre no hace nada más que ser un recipiente de la salvación. ¿Amén? Y en el pasaje que veremos hoy vamos a poder ver algo respecto de esto. Vamos a ver cómo el autor de Hebreos defiende este monergismo. ¿Amén? Y para eso entonces nos vamos a ir directamente al texto. Espero que usted esté con Biblia y que pueda ir siguiendo entonces lo que vamos a conversar. Versículo 10, que es el que leímos hoy día, dice así:
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Habíamos visto entonces en el pasaje anterior, el versículo 9, que si usted lo conversamos la semana pasada, dice, pero vemos a aquel, usted lo puede ver en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 9, está anterior a esto, lo conversamos la semana pasada, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, ¿cierto? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Habíamos visto que efectivamente por la gracia de Dios Jesucristo había ido a la cruz y había muerto por todos. Es la primera observación que vamos a hacer. Y también dijimos la semana pasada que todos en la Biblia no siempre significa todos. Y el autor en este versículo 10, y por eso lo estamos citando, en armonía con el versículo anterior, va a aclarar, ¿y quiénes son estos todos? Versículo 10 dice, como lo volvemos a leer, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el sujeto aquí? A los que les gusta el castellano, ¿quién es el sujeto que podemos identificar en la segunda parte de la oración? Los muchos hijos a la gloria. Cuando habla de todos, entonces se refiere a estos, a los hijos que son llevados a la gloria. Todos los hijos llevados a la gloria, no todo el mundo. Habíamos aclarado que hay una doctrina, ¿cierto? Una enseñanza que dice que todo el mundo se va a ir al cielo. Y eso es falso. La Escritura es clara cuando dice que solamente los hijos son los que verán al cielo. Y aquí cuando habla de la Biblia que murió por todos, se refiere exclusivamente a sus hijos. Esta es la primera aclaración que haremos respecto del versículo 10. El término todos entonces se refiere a estos muchos hijos que son los justificados, los hijos de Dios. Amén. El Hijo, ¿cierto? Sufrió la muerte en la cruz, fue perfeccionado en padecimiento para morir por estos muchos hijos, por su iglesia. Él es coronado, ¿cierto?, a causa de su obra salvadora, y asimismo los hijos son introducidos al reino de Dios. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos entonces a decir de este versículo. Ahora bien, vamos a seguir observando la complejidad de este pasaje, porque dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí también vemos un sujeto. ¿A quién se refiere el autor? ¿De quién está hablando? A primera vista usted va a decir Jesús, ¿cierto? Porque como decía el capítulo anterior, capítulo 1, mostraba a Jesús como el mismo, como el autor de todas las cosas, que suscitan todas las cosas. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que en este caso no está hablando de Jesús. ¿Y por qué lo decimos? Porque Jesús también está en este mismo versículo, pero cumpliendo otra función. Jesús en este caso es presentado como el autor de la salvación de ellos. Entonces en esta oración, en este primer versículo 10, nosotros vamos a ver que hay tres sujetos. Y vamos a analizarlo. Se lo vuelvo a repetir y lo vamos a tratar de ver porque es un versículo complejo. Dice así, versículo 10. Porque convenía aquel, el primero, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Este es el primero. Y ahí está haciendo referencia al Padre. Le convenía, en otras palabras, le convenía al Padre, primero, y por quien todas las cosas subsisten, es el Padre, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, a los hijos de Dios, ¿cierto?, para salvarlos, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, el tercer sujeto, Jesucristo. Entonces, en otras palabras, y en manera súper reducida, el versículo quiere decir, es porque le convenía al Padre para salvar a los hijos que perfeccionara a Jesucristo en sufrimiento. Eso es lo que está diciendo el versículo. Así de simple. Ahora bien, ¿qué es lo que nos muestra este versículo? Y es que efectivamente el Padre
llevó, ¿cierto?, a salvar a estos hijos, a nosotros, a través del padecimiento, y muestra al autor del padecimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente la Escritura no solamente muestra a Jesucristo como el autor de nuestra salvación. El mismo capítulo de Hebreos, en su versículo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ciertamente, hermanos, como ha dicho el título, Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Es el perfeccionador, el ejecutor, el protagonista, el todo de nuestra salvación. Jesucristo mismo es el hacedor de nuestra salvación. Es en Jesucristo que tenemos salvación. Son sus méritos, son sus obras, es su humanidad, su deidad, su sufrimiento, su sangre, su decisión, su esfuerzo, su carácter, su humildad, su todo. Todo lo de que es de Cristo. No hay nada en nosotros que pueda decir: no, es que tú eres buena persona para ser salvo. No, absolutamente nada. El autor de Hebreos deja clarísimo que en conveniencia del Padre, y después vamos a desarrollar por qué en conveniencia, se perfeccionó en sufrimiento a Jesucristo, que Él entonces es el autor de nuestra salvación. Por eso comprendemos, hermanos, que la doctrina sinérgica o arminiana es una herejía. La Iglesia a través de los siglos ha manifestado esto como herejía, y nosotros también, apegándonos a eso y a la Escritura, decimos que el arminianismo es una completa herejía. Y lamentablemente, hermanos, el arminianismo, el sinergismo tiene sus fuentes, tiene su origen en un hombre humanista. Algunos ya saben la historia de Pelagio, y ese humanismo lamentablemente hoy día ha llenado los púlpitos de las iglesias. Los predicadores, muchos, no todos, se suben a la iglesia, se suben aquí a hablar de puro humanismo. Se ha impregnado, ¿cierto?, la doctrina bíblica de humanismo. Y ese humanismo se ha manifestado en: tú eres el mejor, el mundo está a tus pies, nadie podrá contra ti, tú eres un ganador, tú tienes que ser millonario, tú tienes que ser esto, tú logras esto, tú moverás a las naciones, tú. El mensaje centrado en el hombre, y eso es totalmente antibíblico, porque nosotros vemos que toda la Escritura es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo y en todo. Volviendo un poco al versículo, vemos al Padre, ¿cierto?, en este versículo diciendo que en su conveniencia hizo pasar por horrendos sufrimientos a Jesús, y lo hizo para obtener la perfección que se necesitaba para la salvación de nosotros. En otros casos, y nosotros ya sabemos y hemos dicho en muchas formas y en muchas veces, que fue la voluntad de Dios, el Padre, que el Hijo sufriese para lograr la salvación de nosotros. En este caso, que somos parte de estos muchos hijos. En la conversación intratrinitaria, es el Padre el que designa la salvación, y es Jesús el autor de la salvación, ¿cierto? Jesús mismo en su ministerio terrenal dijo: yo no vengo por mí mismo, sino que vengo porque me mandaron, vengo enviado. No vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Orando en Getsemaní: Señor, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya, ¿cierto? Es claro y manifiesto que Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Y en este caso, la voluntad del Padre era que fuera perfeccionado. Y la verdad es que nosotros tenemos que pensar qué significa esto. Jesucristo fue designado para guiar, ¿cierto?, a los escogidos desde una vida de esclavitud al pecado, que veníamos nosotros, hasta una vida de, plenitud eterna, en la cual
todos somos considerados hijos de Dios y herederos con Cristo. O sea, nos lleva desde las tinieblas a la luz admirable, nos lleva desde la muerte a la vida. Jesús es el que hace esta obra, lo hemos dicho. Ahora bien, ¿cómo Jesús puede ser perfeccionado? Porque la Biblia dice que Jesús tenía que ser perfeccionado. Si Jesús era y siempre fue perfecto, Él no tenía mancha ni pecado. La verdad es que nosotros tenemos que comprender que la palabra perfeccionar significa lograr la más alta meta. Recordemos que los idiomas, hermanos, griego y el idioma español son muy diferentes. Las palabras griegas tienen significados mucho más precisos que las palabras que nosotros utilizamos en español. Muchas veces el énfasis de una palabra griega, y para nosotros poder encontrarlo tenemos que utilizar más palabras. En este caso el autor utiliza la palabra perfección del griego, pero esto quiere decir hacer llegar y lograr la más alta meta. Esto es lo que quería decir. Y en el contexto, ¿cierto?, de lo que hablamos de la obra de redención, este término perfeccionar o llegar a la más alta meta significa cumplir todo lo que tenía que cumplir. En otras palabras, y para hacer más sencilla la vista de este sermón o de este pasaje, es el Padre, ¿cierto?, por su conveniencia o de alguna manera porque era necesario, para salvarnos a nosotros, hijos, tuvo que llevar al autor de la salvación a cumplir todo lo que tenía que cumplir. Ahora bien, ¿qué es lo que tenía que cumplir Jesús para salvarnos? Jesús tenía que ser hombre y se hizo hombre. Jesucristo tenía que vivir una vida perfecta y vivió una vida perfecta, sin mancha y sin pecado. Jesucristo tenía que morir en la cruz pagando lo que no tenía por qué pagar, sino que pagando nuestro sacrificio. Y Jesús fue colgado en la cruz, torturado y asesinado, ¿cierto? Y Jesucristo tenía que resucitar al tercer día. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Efectivamente, toda la obra de Jesucristo fue perfecta. Llegó a la más alta meta, cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y por tanto, el autor de Hebreos lo que está diciendo es: ojo, hermanos, ustedes ya son salvos. La obra está completa. Ustedes son parte de los muchos hijos. Recordemos que el autor, el contexto general de la carta a los Hebreos es: le estoy escribiendo una carta a una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está de alguna manera poniendo en la balanza la vida espiritual y eterna respecto a todo lo que yo pueda ver en mis circunstancias inmediatas, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi condición económica, mi condición social, mi salud. Tengo que poner estas dos cosas en la meta. Entonces el autor de Hebreos lo que está diciendo es: ojo, lo espiritual es mucho más importante porque es eterno. Ese es el contexto general. Por tanto, el autor de Hebreos le está diciendo y sigue en su exhortación: ojo, hermanos, Jesucristo ya cumplió toda la más alta meta. Y continúa explicando, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este versículo, entonces, de alguna manera es una explicación del pensamiento del versículo anterior. Y especifica entonces que la obra de perfeccionar a los muchos hijos es una obra también de santificación. No solamente de salvación, sino que de santificación. Ahora vamos a comprender qué significa santificación, ¿cierto? Esta obra de santificar es efectuada por la iglesia, ¿cierto?, a través de Jesucristo. Jesucristo es el que santifica a la iglesia. Nosotros somos santos. En términos simples, nosotros somos santos. Porque el que santifica, Jesucristo, y los que son santificados, la iglesia, de uno son. Son uno. Están unidos en la misma santidad. Están así esta santidad y esta unidad que Jesucristo dice ahí: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros con Jesucristo estamos unidos. Jesús es el que santifica a los hombres, la iglesia se hace santa entonces, lo hace hasta el fin de los tiempos,
y estamos entonces unidos con Cristo, y Jesucristo ahora nos dice hermanos. Y esto es una gran maravilla, ¿cierto? Para el espiritual es una gran noticia, para el carnal es irrelevante, pero para el Hijo de Dios es una tremenda noticia, un tremendo privilegio. Ahora, hablando un poco de la santificación, que es uno de los términos que muchas veces se tiende a confundir, nosotros vamos a comprender, hermanos, que hay dos tipos de santificación. Primero, nosotros, cuando hablamos del término santificación en este contexto, vamos a hablar de una santificación que se conoce como la santificación posicional, ¿cierto? Y eterna. Nosotros en Cristo logramos una posición, una cualidad de santos, ¿ya? En la iglesia romana presentan a ciertas personas como los santos. Recordemos que santo significa apartado. Pero nosotros lo que vemos en la Biblia es que la iglesia es apartada, la iglesia es santificada y cada uno de nosotros es santo. Y no somos santos por nuestras obras, ni por nuestros milagros, ni porque lo que podemos hacer, ni porque repartimos pan, ni porque repartimos café, ni porque le damos nuestro dinero a los pobres. No somos santos por eso. Somos santos por las obras perfectas de Jesús. Jesucristo a nosotros nos da una posición de santidad. En este caso, cada persona que confiesa sus pecados, ¿cierto? Que reconoce a Jesucristo, que se arrepiente y dice que Jesucristo es su Rey, su Salvador y lo sigue, ese hombre es santo. Y esta es la santidad en la cual este pasaje en específico está hablando. Jesucristo nos santifica. Esta es la primera santidad, posicional, es eterna. Nunca dejaremos de ser santos, hermanos. Si estamos en Cristo, claramente nunca dejaremos de ser santos. Pero por otro lado, hay una santidad que se llama santidad progresiva, ¿cierto? Donde el Hijo de Dios que empieza a caminar en la vida cristiana comienza a santificarse, comienza a apartarse cada día más. Comienza su caminar cristiano y cada día se aleja más, ¿cierto?, del mundo y se aparta más hacia Cristo. Y esta es una santificación progresiva que va avanzando con el tiempo y que cada vez se va haciendo más evidente. Si yo al principio, por ejemplo, creo en Cristo y creo en Cristo y realmente me arrepiento de mis pecados y quiero a Cristo, pero ¿sabes qué? Me encanta... voy a hablar una tontera, no sé, me encanta AC/DC, no sé, estoy hablando una tontera. Voy a escuchar muy probablemente AC/DC durante un mes, voy a seguir escuchándolo, pero cada vez me va a ir gustando menos y me voy a ir dando cuenta que con el tiempo va a pasar 6 meses y yo ya no escucho AC/DC, porque ya no me gusta. Esto es parte de una santidad progresiva, es un proceso de apartación, no sé cuál es la palabra, ¿cierto? Donde yo me voy alejando de lo que es el mundo. Si antes, por ejemplo, yo podía hacer, no sé, desarrollar hobbies X, y cualquiera, que cada uno tiene sus hobbies, y yo voy con el tiempo, dame un segundito, que esta cosa se apaga. Y yo me doy dando cuenta de que cada vez le dedico menos tiempo a mis hobbies y más a las obras espirituales. Es un proceso de de santificación progresiva. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto su Facebook de unos 5 o 10 años atrás. ¿A quién no le ha pasado, cierto? A mí me ha pasado. Un día vi mi Facebook 6 años atrás y unas declaraciones que yo ahora me tomo la cabeza. ¿Cómo dije eso? Y Facebook dice, ¿quieres recordarlo? Yo, no, que nadie sepa lo que yo dije en su momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente éramos otras personas. Yo llegué a Cristo a los 30 años. Y antes de esos 30 años no era nada un pan de Dios. Era alguien del mundo. Tampoco era un delincuente ni mucho menos, pero era alguien que tenía una percepción de la vida, del mundo totalmente alejada de lo que hoy día puedo comprender en Cristo. Tenía otros intereses, tenía otras proyecciones en mi vida, tenía otras intenciones, que claramente hoy día las veo y me agarro la cabeza, pero es parte de lo que gran mayoría de nosotros pasamos. Y esto es un proceso entonces de santidad progresiva.
Así que no se extrañe si ve su Facebook 6 meses atrás y ya no piensa igual que antes, porque eso es parte de la obra de Dios en su vida. Amén. Ahora bien, podemos preguntarnos, comprendiendo estas dos santificaciones, una posicional en la que estamos en Cristo y eterna y nadie me la va a quitar, y otra que yo voy avanzando, podemos preguntarnos, si nosotros no podemos agradar a Dios en base a nuestras obras, porque ciertamente en nuestra condición carnal nunca lo vamos a poder hacer, ciertamente. ¿Por qué nos deberíamos santificar entonces? Si total ya tenemos una santificación posicional en Cristo. Vuelvo a hacer la pregunta. Si es que de alguna manera yo no voy a lograr nada más santificándome progresivamente. Y esto tiene que ver con el esfuerzo de cada cristiano. ¿Para qué me voy a esforzar si total yo ya soy santo en Cristo? Que es una pregunta que se hacen muy continuamente. Y la respuesta a esta es muy simple, hermanos. Y es esta. La santificación progresiva no es un medio para alcanzar algo. Usted no va a alcanzar nada. No tiene que santificarse progresivamente porque quiera alcanzar algo. No. La santificación progresiva es una manifestación de quien realmente es usted. Le voy a dar la respuesta de nuevo por si no la entendió. La santificación progresiva no es un medio para encontrar o para llegar a algo. La santificación progresiva es una manifestación de lo que realmente es usted. La religión, generalmente muchas personas religiosas, ¿cierto? Legalistas. El religioso, sí, en general, dice, haz para que alcances. Si tú haces esto, si yo hago esto, va a pasar esto. Pero Cristo le dice, no. Hagan buenas obras porque me aman. Si el amor mío está en ustedes, ustedes las van a hacer. No hagan cosas para obtener el amor de Dios, porque el amor de Dios no viene por obras. ¿Cierto? No hay nada que tenga que ver con nuestras obras para alcanzar el amor de Dios. A nosotros se nos educó, ¿cierto?, que si queríamos predicar, teníamos que ayunar para predicar con mayor poder. Pero déjeme decirle algo. El poder de la palabra no está en cómo yo le diga las cosas, si es que las digo más fuerte o más despacio, si es que se las digo, digamos, con más manifestaciones de brazo o menos. No. La palabra en sí tiene poder. Y el Espíritu Santo es el que hace. Yo podría estar gritando como loco acá y no va a pasar nada si es que estoy hablando puras cosas que no son de la Biblia. Lo importante es, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia y el Señor hará. El poder no está en el hombre, hermanos. Y eso tenemos que comprenderlo muy claramente. Despójese de cualquier pensamiento que lo lleve a usted a entender que algo está en usted. Olvídese. Deje todo en manos de Dios. ¿Amén? Bien, sigamos. Jesucristo entonces comparte nuestra naturaleza humana y permanece dispuesto a santificarnos también y limpiarnos siempre. Respecto de esta santificación posicional, que nunca la vamos a perder claramente porque nosotros ya fuimos perdonados de todas nuestras transgresiones. Pero sin duda en esta santificación progresiva nosotros nos vamos a caer, vamos a pecar y hay que arrepentirse, ¿cierto? Y el Señor nos va a limpiar y nos va a ayudar. Siguiendo entonces con el texto, el autor dice que esta unión, ¿cierto?, que nosotros hoy día tenemos en Cristo, que somos santificados y somos unidos en Cristo, es tan grande que Él nos avergüenza de decirnos, hermanos, y cita entonces diciendo el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Recordemos entonces que esta carta se entiende, pero no es una verdad absoluta, que está dada a un pueblo, ¿cierto?, a una iglesia de raíces hebreas, ¿cierto? Y por tanto se entiende que estas personas eran muy conocedoras del Antiguo Testamento y el autor de Hebreos es un libro que cita constantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Para comprobar entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos, cita un versículo del Salmo 22, que nosotros sabemos que el Salmo 22 es un salmo totalmente mesiánico, ¿cierto? Ahora bien, lo que hace el autor entonces es poner estas palabras como en los labios de Jesús. Y dice,
como es que si Jesús dijera, anunciaré a mis hermanos tu nombre, hablando del Padre, y en medio de la congregación te alabaré. Sabemos efectivamente que Jesucristo vino a anunciar, ¿cierto?, a su Padre. Lo hemos visto en todas las Escrituras también, a mostrar al Padre. Vemos que Jesucristo es claro al decir que viene a hacer la voluntad también de su Padre. Pero también vemos cómo Él se muestra como lo que dice el autor en el primer capítulo del libro de Hebreos. Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible y es el resplandor de su gloria. Por tanto, viene a mostrarnos claramente al Padre. Él dijo que no venía a hacer ni a hablar nada de lo que Él venía a decir por sí mismo, sino que todo lo que venía a hacer o decir venía directamente de la boca de su Padre. Y volviendo quizá un poco al Salmo 22, el Mesías entonces proclama este nombre, el nombre de su Padre, en medio de sus hermanos, en medio de la congregación. En este caso, nosotros comprendemos que la congregación es la iglesia, la Santa Iglesia. En el Salmo 22 dice así: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino cuando clamó a él, le oyó. En otras palabras, quizá lo que está tratando de argumentar también este versículo es: Jesucristo viene a anunciar al Padre, ¿cierto?, entre medio de la congregación, entre medio de la iglesia. Es como si Jesús se pusiera aquí al lado y dijera: alabemos a mi Padre, alabemos al Señor, y alábenlo por algo. ¿Por qué deberíamos de alabarle? Porque glorificarle, descendencia toda de Jacob, témale, descendencia de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni tampoco de él escondió el rostro. El motivo del por qué hay que alabarle es porque el Señor no escondió el rostro del afligido, sino que es un Dios misericordioso. Es un Dios tierno, es un Dios preocupado, es un Dios personal, es un Dios que está con nosotros, es un Dios consolador. La Escritura ciertamente es cumplida por Cristo, que se regocija en medio de su pueblo. Jesucristo es la manifestación misma de Dios viviente y nos muestra el carácter amoroso de Jesús. ¿No recordamos cuando el Señor Jesús llora con la muerte de Lázaro, malo con los nombres, cuando llora, ¿cierto?, con la mujer que quedó viuda, cuando muestra su amor, ¿cierto?, con la mujer que fue y le lavó los pies? Jesucristo mostró su amor, hay un libro que anda, que hemos leído que dice: el amor caminó con nosotros, porque ciertamente Jesús, ¿cierto?, es el autor más grande del amor, es la manifestación más grande de amor, y estuvo con nosotros y mostró su ternura, mostró su preocupación, mostró su perdón, mostró su carácter. Y ciertamente es eso también digno de ser alabado, de ser glorificado, porque Jesucristo no vino también a mostrarse a sí mismo. Recordemos que Él muestra a su Padre. Jesús es la manifestación misma del Dios invisible. ¿Queremos saber si el Dios invisible es tierno? Veamos a Jesús. Uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me ves. Ciertamente el Padre es digno de ser glorificado porque es la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos el amor de Cristo, vemos el amor del Padre. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, vemos el sacrificio del Padre. Cuando vemos la pasión de Cristo, vemos la pasión del Padre. Amén. El amor de Dios se hace manifiesto sobre todo con la iglesia, con nosotros, la congregación de Israel, con la iglesia, y por tanto la iglesia debe alabarle. El versículo 13 dice: y otra vez, yo confiaré en Él. Versículo 13 del libro de capítulo 2 de Hebreos. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dé.
El autor cita ahora el capítulo 8 de Isaías. Tiene también aún en mente el amor y la consideración de Jesús y del Padre claramente con la iglesia. Este salmo también tiene un carácter mesiánico y muestra al Señor Jesucristo mostrándose a sí mismo entonces con sus hermanos ante el Padre, mostrándose amoroso con seres que considera familia, hermanos. El Señor Jesucristo presentará en un momento de la historia, ¿cierto?, a toda su iglesia congregada delante del Padre. En ese momento estaremos todos, ¿cierto?, con palmas en nuestras manos, diciendo, ¿cierto?, Señor, hosana, adoración, etcétera, etcétera, y toda la adoración que nosotros podamos pensar. Esta analogía, ¿cierto?, de mostrar a su familia, de mostrar en este caso una esposa, ¿cierto? Se muestra de alguna manera cuando dice que presentará, ¿cierto?, a su esposa como vestida de lino fino. Esta analogía, ¿cierto?, que representa el amor dentro del matrimonio, donde el hombre hasta da su vida por la esposa. Y su esposa se somete en amor del esposo y muestra su amor también recíproco. Efesios dice en su capítulo 5, esposos o maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Asimismo, el amor de Dios hecho manifiesto a su iglesia. Nosotros somos seres totalmente amados por el Señor. Realmente, hermanos, nosotros somos amados también por el Padre. Volviendo un poquito al Salmo, el autor, ¿cierto?, sabemos que es Isaías. Y el profeta Isaías en ese momento estaba demostrando su confianza a Dios y estaba delante de Dios, ¿cierto?, mostrando a sus propios hijos. Y esto claramente representaba a Jesús. El Señor, orando en Getsemaní, le dice a su Padre que Jesucristo le dice: no he perdido a ninguno de los que me diste. Y ciertamente el Señor en su sacrificio perfecto no perdió a ninguno de los que le dio. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿y quiénes fueron los dados a Cristo? ¿Quiénes fueron los dados a Cristo? Nosotros. Los predestinados antes de la fundación del mundo. Habíamos dicho, ¿cierto?, que reinaremos con Cristo en el reino y en el siglo venidero. Y lo haremos porque estaremos reinando en Cristo y con Él. La posición de santo dada por nuestro Señor Jesucristo. Esta unión, ¿cierto?, dada por Cristo. Esta categoría puesta y dada a nosotros como hermanos es algo que nos debe llevar, hermanos, a alabar al Señor. A modo de conclusión, hermanos, de este sermón. La salvación es el mensaje por excelencia del Evangelio. El propósito final del mensaje del Evangelio es la proclamación de la persona de Cristo y la salvación de los hombres. Ya en el ejercicio de la fe y en la profundidad del entendimiento de las Escrituras, hay cosas que debemos comprender claramente. Una de estas cosas es el hecho de que nuestra salvación, hermanos, nuestra posición dada es total, absoluta, categórica y total responsabilidad de Jesucristo y en este caso de Dios. Nosotros como humanos no somos más que recipientes que reciben la gracia de Dios. Somos receptores de un maravilloso regalo, un don que nos posiciona en la gloria misma de Dios, un regalo que nos abre las puertas al cielo, un regalo que nos proporciona el perdón de los pecados y un regalo que nos abre las puertas al conocimiento de Dios. Un regalo que debemos observar y atesorar con profunda gratitud en nuestros corazones y que debe generar una total admiración de nuestro Señor Jesucristo, el autor y salvador de la fe, el autor y consumador de la fe. Nos unimos domingo a domingo a exaltar al Rey, un Rey que nos salvó y que nos sostiene todos los días.
Por tanto decimos dentro de la iglesia que Dios sea enaltecido por su obra redentora a través de su sangre derramada en una iglesia lavada de sus pecados, y que Dios sea alabado con nuestras vidas desde lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Vamos a concluir. Les voy a por favor pedir, hermanos, que se pongan de pie.